Imagina esta escena. Una noche tranquila, estás en tu habitación, de rodillas, con los ojos cerrados y el corazón abierto. Cada palabra dicha en oración tiene un peso especial. Tus miedos, tus esperanzas, tus luchas. Cuando terminas con un amén, sientes un alivio inmediato, una sensación de cercanía a Dios. Pero a medida que pasan las horas, algo empieza a cambiar. La duda te invade. Empiezas a preguntarte, ¿escuchó Dios mi oración? ¿Por qué no veo ninguna respuesta todavía? Ahora imaginemos otra escena. Un jardinero experimentado planta una semilla poco común en un suelo fértil. Cubre con cuidado la semilla, la riega y confía en el proceso. Pero cuando se despierta al día siguiente, no ve ninguna planta brotando y, frustrado, comienza a cavar en la tierra para comprobar si la semilla está allí. Lo repite al día siguiente y al siguiente. ¿Qué pasa con esta semilla? Ella nunca tendrá la oportunidad de crecer. De la misma manera, nuestras acciones y pensamientos inmediatamente después de una oración pueden ser como desenterrar una semilla. En lugar de nutrir lo que plantamos en la fe, terminamos asfixiando el proceso. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que la respuesta que esperas puede no estar bloqueada por la falta de acción de Dios, sino por los errores que cometemos mientras esperamos? La oración es poderosa. Es un canal directo entre el cielo y la tierra. Un momento sagrado donde abres tu corazón y colocas tus sueños y desafíos ante Dios. Pero lo que muchos de nosotros no nos damos cuenta es que lo que hacemos después de orar es tan importante como la oración misma. Es en la oración posterior donde ponemos a prueba nuestra fe, nuestra paciencia y nuestra confianza en el tiempo perfecto de Dios. Aquí hay un dato interesante. Los estudios sobre el comportamiento humano indican que la ansiedad de una persona después de momentos de oración o meditación a menudo está relacionada con cuánto intenta controlar el resultado de lo que pidió. Cuanto más intentamos anticipar o manipular lo que viene después, mayor es la frustración cuando las cosas no suceden a nuestro ritmo o como esperamos. Pero hay algo aún más fascinante. Grandes líderes espirituales y eruditos afirman que el intervalo entre la oración y la respuesta es un campo fértil donde se moldean el carácter, la paciencia y la fe. Es en este intervalo que muchos de nosotros fracasamos, no por falta de fe inicial, sino porque permitimos que las dudas, la impaciencia y las actitudes negativas se apoderen de nosotros. Ahora, permítame hacerle una pregunta intrigante. ¿Sabía que muchas de las respuestas a nuestras oraciones ya están en marcha, pero nuestras propias acciones pueden ralentizarlas o bloquearlas? Tal vez sea un pensamiento que nunca se te haya pasado por la cabeza, pero es algo que puede cambiar completamente tu perspectiva sobre la oración y la fe. Por ejemplo, una de las historias más inspiradoras sobre este tema proviene de la vida del profeta Elías. Durante un periodo de gran sequía, Dios prometió lluvia, pero Elías tuvo que orar fervientemente, persistir y confiar, incluso cuando no había señales inmediatas en el cielo. Su fe estaba anclada en quién era Dios, no en lo que sus ojos veían en ese momento. Y aquí es donde muchos de nosotros tropezamos. Dejamos que nuestra confianza se tambalee cuando las circunstancias parecen contrarias a la promesa. En este video exploraremos juntos los 5 errores más comunes que muchos de nosotros cometemos después de orar. Desmitificaremos estas actitudes y ofreceremos soluciones prácticas basadas tanto en historias bíblicas como en lecciones contemporáneas. Aprenderá cómo convertir estos obstáculos en oportunidades para crecer en la fe, fortalecer su confianza en Dios y vivir con más propósito. Pero antes de entrar en detalles, quiero que reflexiones sobre esto. ¿Y si el silencio de Dios no es un signo de ausencia, sino una preparación para algo mayor? ¿Qué pasa si lo que parece ser un retraso es en realidad el escenario perfecto para una respuesta mucho más allá de lo que usted pidió? Mi intención aquí es simple: ayudarte a identificar las trampas que pueden estar bloqueando las bendiciones que Dios ya está enviando y guiarte por un camino de paz y confianza. Este no será solo un video sobre los errores, sino un llamado a una transformación espiritual que puede cambiar la forma en que oras y, más importante aún,
¿Cómo experimentas el intervalo entre la petición y la respuesta? Entonces, si alguna vez te has sentido frustrado, ansioso o incluso desanimado después de una oración, debes saber que no estás solo. Lo que sientes es común, pero no tiene por qué ser definitivo. Recorramos juntos este viaje de aprendizaje y descubrimiento. Prepárate, porque lo que viene después puede abrirte los ojos a una nueva forma de vivir en fe y libertad. El viaje comienza ahora. ¿Sabías que la mayoría de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas al canal? Si has llegado hasta aquí, es porque este contenido te está ayudando de alguna manera. Entonces, ¿qué tal si apoyas el canal dejando un me gusta y suscribiéndote? Es un gesto sencillo que marca la diferencia a la hora de seguir transmitiendo mensajes relevantes y transformadores a usted y a muchas otras personas. Hagamos crecer esta comunidad juntos. ¿Alguna vez has notado lo fácil que es creer que Dios está obrando cuando todo parece ir bien? Pero, ¿qué sucede cuando los resultados se retrasan o las circunstancias parecen contradecir nuestras oraciones? Esta es la verdadera prueba de la fe. Creer incluso cuando no hay signos visibles de que algo esté sucediendo. La fe, como se describe en la Biblia, es la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa confiar no en lo que nuestros ojos pueden ver, sino en el carácter de Dios y sus promesas. Un ejemplo perfecto de esto es la historia del profeta Elías durante la estación seca en Israel. Dios había prometido lluvia, pero después de la oración de Elías, el cielo permaneció despejado. Elías, sin embargo, no se desanimó. Envió a su sirviente varias veces para comprobar si había algo en el horizonte. 6 veces, el sirviente regresó con la misma respuesta: no hay nada. Pero la 7ª vez, el siervo vio una pequeña nube en el cielo. Elías sabía que esa pequeña nube era el comienzo de algo grande. Esta historia nos enseña que confiar en Dios requiere paciencia. Muchas veces, lo que esperamos no llega en el momento que queremos o de la manera que imaginamos. Pero eso no significa que Dios no esté actuando. Trabaja detrás de escena, incluso cuando no nos damos cuenta. Hoy en día vivimos en una cultura que valora la gratificación instantánea. Desde el acceso rápido a la información en Internet hasta la entrega de productos en cuestión de horas, estamos condicionados a esperar resultados inmediatos. Esta mentalidad puede afectar nuestra vida espiritual, llevándonos a pensar que si algo no sucedió rápidamente, es porque Dios no escuchó nuestras oraciones. Pero la Biblia nos muestra lo contrario. La historia de Abraham y Sara es un ejemplo clásico de cómo confiar en Dios no siempre es fácil, pero siempre es gratificante. Dios le prometió a Abraham que sería padre de muchas naciones, pero pasaron años hasta que esa promesa se cumpliera. Durante ese tiempo, Abraham y Sara enfrentaron momentos de duda. Intentaron tomar el asunto en sus propias manos, lo que resultó en el nacimiento de Ismael. Este acto de impaciencia provocó conflictos que duraron generaciones. Aún así, Dios fue fiel y cumplió su promesa, dándoles a Isaac, el hijo del pacto. Confiar en los tiempos de Dios significa reconocer que Él no está limitado por nuestra percepción del tiempo. Mientras que nosotros solo vemos el momento presente, Dios ve el panorama completo. Él sabe cuándo estamos listos para recibir lo que pedimos y, lo más importante, sabe lo que realmente necesitamos. Esta confianza no es pasiva, exige acción de nuestra parte. Además, los estudios modernos sobre la fe y la salud mental refuerzan los beneficios de esta confianza. Investigaciones realizadas por instituciones como la Universidad de Harvard demuestran que las personas que mantienen prácticas espirituales regulares, como la oración o la meditación, tienen menores niveles de ansiedad y una mayor resiliencia emocional. Esto se debe a que, al confiar en algo más grande, liberamos la necesidad de controlarlo todo, lo que reduce significativamente el estrés. La construcción de una fe sólida comienza con la palabra de Dios. Versículos como "a quienes aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien", nos dan la base para creer que, incluso en las dificultades, hay un propósito mayor.
Además, mirar al pasado y recordar las oraciones que ya han sido respondidas nos ayuda a confiar en Dios para el futuro. Un ejercicio práctico que puede fortalecer tu fe es llevar un diario de gratitud y oración. Escribe cada pequeña bendición, cada momento en el que sentiste la presencia de Dios y cada oración contestada. Con el tiempo, verás un registro tangible de la fidelidad divina. Otro punto importante es la práctica diaria de declarar confianza, incluso cuando los sentimientos intentan decir lo contrario. La mente humana tiende a centrarse en lo negativo, pero al decir en voz alta promesas como «confío en el Señor con todo mi corazón», reprogramas tus pensamientos y alineas tu corazón con la verdad de Dios. Es común que, en el intervalo entre la solicitud y la respuesta, surjan dudas y miedos. Sin embargo, es en este intervalo donde tomamos forma. Dios usa este tiempo para trabajar no solo en las circunstancias que nos rodean, sino también en nuestro interior. Nos enseña paciencia, perseverancia y dependencia total de Él. Recuerde la historia de José, quien, antes de convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto, enfrentó años de desafíos, incluyendo traición, esclavitud y encarcelamiento. Cada uno de estos momentos parecía un desvío, pero en realidad era parte del plan de Dios para prepararte para un propósito mayor. Cuando entregamos nuestros miedos y dudas a Dios, sucede algo poderoso. Él nos da paz, incluso en medio de la incertidumbre. Esta paz no significa que todos los problemas desaparezcan, sino que seamos capaces de afrontarlos con serenidad, sabiendo que estamos en manos del Creador. La fe y la confianza son más que sentimientos. Estas son decisiones diarias. Decisiones de creer que, incluso cuando no entendemos el porqué, podemos confiar en el quién. Dios es fiel y nunca falla. Si hay algo que desafía constantemente nuestra fe, es la espera. El tiempo entre pedirle algo a Dios y recibir la respuesta puede ser uno de los momentos más delicados del camino espiritual. Durante este tiempo, la paciencia es fundamental, pero también es donde a menudo nos enfrentamos a nuestras mayores pruebas. La paciencia no es solo una virtud, es una disciplina espiritual. Ella nos enseña a confiar en Dios incluso cuando no podemos ver señales de cambio. Y esto no es algo nuevo. En la Biblia, la importancia de la espera está presente en varias historias, destacando cómo Dios usa el tiempo para moldear nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Imagina que estás construyendo una casa. Los cimientos necesitan tiempo para solidificarse antes de que se puedan tomar otras medidas. Si este proceso se apresura, la estructura puede colapsar. De la misma manera, Dios usa la espera para establecer los cimientos de nuestro carácter, asegurándose de que estemos listos para sostener las bendiciones que Él ha planeado para nosotros. La paciencia se menciona en varios momentos de las Escrituras, pero un ejemplo sorprendente está en el Salmo 37, versículo 7. Descansa en el Señor y espéralo pacientemente. Este llamado al descanso refleja algo fundamental. La espera no es pasiva, sino un estado activo de confianza. No se trata de cruzarse de brazos y esperar a que las cosas sucedan por sí solas. Se trata de entregar a Dios lo que está fuera de nuestro control y al mismo tiempo hacer lo que está a nuestro alcance. Un poderoso ejemplo de paciencia se encuentra en la vida de José, hijo de Jacob. Dios le dio un sueño de grandeza, pero antes de que pudiera ver cumplida la promesa, enfrentó un largo camino de dificultades. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. Cada una de estas experiencias parecía alejarlo más del sueño que Dios le había dado, pero en realidad estaban moldeando a José para el propósito mayor que Dios tenía para su vida. Cuando llegó el momento adecuado, no solo fue elevado a una posición de liderazgo en Egipto, sino que también fue utilizado para salvar a su familia y a muchas otras personas del hambre. Esta historia nos enseña que la paciencia está directamente relacionada con el propósito. Dios no solo responde nuestras oraciones, nos prepara para las respuestas. Y muchas veces, el proceso de espera es tan importante como el resultado final.
Si este mensaje te está tocando el corazón o te hace reflexionar, ¿qué tal si apoyas el canal con un me gusta? Y aprovecha para apuntarte también. Esto nos ayuda a llegar a aún más personas con este contenido transformador. Juntos podemos marcar la diferencia. Hoy en día, la paciencia es aún más desafiante. Vivimos en una sociedad acelerada, donde todo sucede en cuestión de segundos. Desde la entrega de comidas hasta la transmisión de películas, estamos condicionados a esperar lo menos posible. Esta mentalidad a menudo interfiere con nuestra capacidad de aceptar los tiempos de Dios. Terminamos confundiendo retraso con ausencia, creyendo que si algo no sucedió dentro de nuestro plazo, tal vez no suceda. Pero el tiempo de Dios es diferente. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, encontramos una de las verdades más profundas. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Esto significa que Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Él sabe el momento exacto en que estamos listos para recibir lo que pedimos. Así como un agricultor sabe cuál es el momento adecuado para cosechar, Dios sabe cuándo es el momento adecuado para actuar. Además de las historias bíblicas, los estudios modernos también refuerzan el valor de la paciencia. La psicología del comportamiento señala que la capacidad de esperar está vinculada a mayores niveles de resiliencia y bienestar emocional. Una investigación realizada en la década de 2010 encontró que las personas que demuestran paciencia tienen menos probabilidades de sufrir ansiedad y son más capaces de lidiar con situaciones estresantes. Esta es una prueba de que esperar con confianza no es solo un ejercicio espiritual, sino también una habilidad que beneficia nuestra salud mental y emocional. Pero, ¿cómo podemos desarrollar la paciencia en un mundo tan apresurado? La clave es cambiar nuestra perspectiva sobre la espera. Primero, debemos entender que esperar no es un castigo, sino una oportunidad. Dios usa estos momentos para enseñarnos la dependencia, moldear nuestro carácter y fortalecer nuestra confianza en Él. Otra práctica valiosa es sustituir la ansiedad por elogios. En lugar de centrarnos en lo que aún no ha sucedido, podemos optar por agradecer a Dios por lo que ya ha hecho y por lo que sabemos que hará. La gratitud nos ayuda a mantener nuestro corazón alineado con la paz de Dios, incluso en momentos de incertidumbre. Además, la oración sigue desempeñando un papel crucial. Cuando sentimos que nuestra paciencia está siendo puesta a prueba, podemos clamar a Dios por fortaleza y sabiduría. Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos recuerda: no estéis inquietos por nada, sino que en todo, con oración y petición, con acción de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios. La oración nos permite entregar nuestras preocupaciones a Dios y recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es importante recordar que paciencia no significa pasividad. Durante la espera podemos seguir actuando con fe, buscando crecimiento espiritual y haciendo buenas obras. Imagínese un agricultor que planta semillas. No se queda quieto, sino que cuida la tierra, riega y protege las plantas mientras espera la cosecha. De la misma manera, mientras esperamos, podemos fortalecer nuestra fe, aprender más acerca de la palabra de Dios y servir a los demás. Al final, la paciencia nos lleva a comprender una verdad esencial. Dios es fiel. Incluso cuando no vemos resultados inmediatos, Él está trabajando detrás de escena. Y cuando finalmente llega la respuesta, nos damos cuenta de que todo sucedió en el momento perfecto. La paciencia es más que una virtud. Es un acto de confianza en el Dios que nos ama y tiene lo mejor para nosotros. Al abrazarlo, aprendemos a vivir con más paz y propósito, sabiendo que estamos a salvo en las manos de un Dios que nunca falla. El miedo y la duda son enemigos sutiles que suelen aparecer después de momentos de oración. Llegan sin avisar, como un susurro que pregunta: ¿y si Dios no responde? ¿O estoy pidiendo algo imposible? Estos pensamientos, cuando se tienen en cuenta, pueden minar nuestra confianza y alejarnos de la paz que sentimos inicialmente. Pero, antes que nada, debemos entender una cosa: el miedo y la duda no provienen de Dios. En 2 Timoteo capítulo 1,
versículo 7, encontramos una declaración clara. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de equilibrio. Esta declaración nos recuerda que la fe es nuestra herencia espiritual, mientras que el miedo es una herramienta que intenta desconectarnos de la verdad divina. Imagínese a Pedro, uno de los discípulos de Jesús, caminando sobre el agua. Es un momento extraordinario. Literalmente, está desafiando las leyes de la naturaleza. Pero en el momento en que sus ojos dejan de centrarse en Jesús y se vuelven hacia las olas agitadas, comienza a hundirse. Este relato, que se encuentra en el capítulo 14 de Mateo, es un retrato perfecto de lo que sucede cuando dejamos que el miedo y la duda se apoderen de nosotros. Lo que cambió para Pedro no fueron las circunstancias que lo rodeaban, sino su perspectiva. Eso es lo que hace el miedo. Nos distrae de la presencia de Dios y nos obliga a mirar los problemas como si fueran más grandes que el poder divino. Sin embargo, así como Jesús se acercó para rescatar a Pedro, también está siempre listo para levantarnos cuando comenzamos a hundirnos en nuestras preocupaciones. Superar el miedo y la duda comienza con una decisión intencional de elegir la fe por encima de las circunstancias. ¿Pero cómo hacer esto? En primer lugar, debemos reconocer que tanto el miedo como la duda a menudo se basan en suposiciones o experiencias pasadas. Quizás, en algún momento, oraste por algo y no recibiste la respuesta que esperabas, lo que dejó una huella de desconfianza. Es normal que estas experiencias nos impacten, pero debemos recordar que no definen el carácter de Dios. Él permanece fiel independientemente de cómo interpretemos nuestras situaciones. La duda surge a menudo cuando olvidamos quién es Dios. Por eso es tan importante revisar la palabra. La Biblia está llena de ejemplos que nos recuerdan la fidelidad de Dios, incluso en situaciones aparentemente imposibles. Piensa en Moisés guiando a los israelitas a través del Mar Rojo, o en David enfrentándose a Goliat. Cada una de estas historias refleja el poder de confiar en Dios, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. Un factor importante para superar el miedo es aprender a silenciar las voces negativas que alimentan nuestras incertidumbres. Vivimos en un mundo saturado de información, donde somos bombardeados constantemente con noticias de dificultades y desafíos. Si no tenemos cuidado, estas influencias pueden amplificar nuestros miedos. Por eso, es fundamental llenar nuestra mente de palabras de esperanza y fe. Declaraciones como, «El Señor es mi pastor, nada me faltará», Salmo 23, versículo 1, o «El que comenzó en mí la buena obra, fiel es para perfeccionarla», Filipenses capítulo 1, versículo 6, nos ayudan para combatir los pensamientos negativos. Curiosamente, la ciencia también ofrece información sobre cómo el miedo afecta nuestra mente. Los estudios neurológicos muestran que el miedo activa la amígdala, la parte del cerebro responsable de las respuestas de lucha o huida. Cuando permanecemos en este estado durante largos periodos, nuestra capacidad para tomar decisiones racionales disminuye. Sin embargo, prácticas como la oración, la meditación y la respiración profunda pueden ayudar a calmar el sistema nervioso, restaurando la claridad mental. Una práctica poderosa para vencer el miedo es recordar los momentos en los que Dios ya actuó en tu vida. Quizás Él haya respondido a una oración en el pasado, te haya protegido de algo o te haya dado fortaleza en momentos difíciles. Al reflexionar sobre estas experiencias, su fe se renueva. Recuerde, el mismo Dios que antes era fiel, seguirá siendo fiel ahora. Otra estrategia importante es actuar en oposición al miedo. El miedo nos paraliza, mientras que la fe nos impulsa hacia adelante. Incluso cuando no sentimos plena confianza, podemos dar pequeños pasos de fe. Estos pasos pueden ser tan simples como orar nuevamente, compartir su preocupación con alguien en quien confíe o servir a los demás. Cada acto de fe, por pequeño que parezca, debilita el dominio del miedo. Además, debemos ser conscientes de las palabras que decimos. Proverbios capítulo 18, versículo 21, nos recuerda que la lengua tiene poder sobre la vida y la muerte. Cuando hablamos de duda, reforzamos pensamientos negativos, pero al declarar las promesas de Dios, alimentamos nuestra fe.
Un ejercicio práctico es comenzar el día con afirmaciones basadas en las Escrituras, como «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Filipenses capítulo 4, versículo 13. Un ejemplo práctico de esto es la historia de Lázaro, registrada en el capítulo 11 de Juan. Cuando Jesús supo que Lázaro estaba enfermo, esperó varios días antes de ir a su casa. Para la familia de Lázaro, este retraso parecía ser el final, pero en realidad Jesús estaba creando el escenario perfecto para un milagro mayor. No solo sanó a Lázaro, sino que también lo devolvió a la vida, demostrando que el tiempo de Dios siempre es perfecto. Al igual que en el caso de Lázaro, debemos recordar que nuestros temores no cambian el plan de Dios. Pueden retardar nuestro progreso o robarnos la paz, pero Dios continúa obrando, incluso cuando no nos damos cuenta. Al entregarle nuestros miedos, elegimos confiar en que Él es más grande que cualquier desafío que enfrentemos. Superar el miedo y la duda es un proceso, pero no es algo que debamos hacer solos. Dios está con nosotros en cada paso del camino, extendiendo su mano para guiarnos. Cuando depositamos nuestra confianza en Él, descubrimos que la paz que ofrece es mayor que cualquier incertidumbre. Recuerde, el miedo puede ser fuerte, pero la voz de Dios es más fuerte. Y cuando elegimos escuchar su voz, encontramos fuerza para caminar sobre el agua, incluso en medio de las tormentas. El camino que hemos recorrido juntos hasta ahora ha traído profundas reflexiones sobre lo que sucede después de la oración. Desde la importancia de mantener la fe y la paciencia, hasta superar el miedo y la duda y la práctica constante de la gratitud, aprendemos que el intervalo entre el amén y la respuesta es un terreno fértil donde Dios moldea nuestro corazón y fortalece nuestra confianza en Él. Pero hay una verdad que debemos mantener viva en nuestra mente. Lo que sucede después de la oración es tan importante como la oración misma. Es durante este periodo que nuestra fe es puesta a prueba, nuestro carácter se refina y nuestra relación con Dios se fortalece. Como jardineros que cuidan una tierra preciosa, estamos llamados a proteger la semilla de nuestra oración, asegurándonos de que crezca y dé frutos. Imaginemos por un momento al granjero esperando pacientemente su cosecha. No ve los resultados al mismo tiempo que planta la semilla, pero confía en el proceso, cuidando la tierra con dedicación y expectación. La vida espiritual no es diferente. Cada oración es una semilla plantada en el corazón de Dios, y el tiempo que dedicamos a cuidar esa tierra, con fe, paciencia y gratitud, determina la abundancia de la cosecha. Es en este espacio de espera donde encontramos desafíos. El miedo intenta convencernos de que Dios nos ha olvidado. La duda susurra que quizás nuestras oraciones no sean lo suficientemente importantes. Y la impaciencia nos empuja a actuar por nuestra cuenta, muchas veces apresuradamente. Pero Dios nos invita a mirar a Él, no a nuestras circunstancias, y a confiar en que su tiempo es perfecto, incluso cuando no podemos verlo. Mientras reflexionas sobre todo lo que se ha compartido, pregúntate, ¿cómo has afrontado el periodo posterior a la oración? ¿Estás permitiendo que el miedo y la duda se apoderen de ti? ¿O estás eligiendo la fe, incluso en medio de la incertidumbre? ¿Te quejas del retraso o cultivas un corazón agradecido, incluso sin ver los resultados todavía? Estas preguntas son más que una invitación a la introspección. Son una oportunidad para reevaluar la forma en que vives tu fe diariamente. Dios es un Padre amoroso que obra más allá de lo que podemos entender. Mientras esperamos, Él mueve piezas invisibles, abre puertas que ni siquiera sabíamos que existían y cierra otras que podrían hacernos daño. Cada oración que hacemos es escuchada, e incluso cuando la respuesta parece demorarse, podemos estar seguros de que Él está obrando para nuestro bien. Como nos recuerda Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La vida no está exenta de desafíos, pero es a través de ellos que nuestra fe crece. Así como los músculos solo se fortalecen con la resistencia, nuestra confianza en Dios solo se vuelve más sólida cuando aprendemos a esperar pacientemente y confiar en su soberanía. Aun cuando todo a nuestro alrededor parezca contrario,
Dios nos invita a descansar en sus promesas y recordar que Él es fiel en cumplir lo que prometió. Uno de los mayores actos de fe es seguir esperando con gratitud, incluso sin comprender el plan completo. Cuando damos este paso, dejamos espacio para que Dios obre en nuestras vidas de maneras que superen nuestras expectativas. Recuerde, Él es el mismo Dios que abrió el Mar Rojo, hizo llover maná del cielo y resucitó a Jesús de entre los muertos. Este mismo Dios está cuidando de ti hoy. ¿Qué harás a partir de ahora? ¿Cómo elegirás vivir entre el momento en que oras y el momento en que ves la respuesta? Esta es la invitación que os dejo. Vivid expectantes, mantened firme vuestra fe y constante vuestro agradecimiento. Transforma el espacio entre la oración y la respuesta en un tiempo de crecimiento, aprendizaje e intimidad con Dios. Si alguna vez ha tenido dudas o se ha sentido solo en el periodo de espera, recuerde que este no es el final. Es solo parte del proceso. Dios está usando cada momento para trabajar en tu vida y revelar algo más grande de lo que puedas imaginar. No permitas que la impaciencia, el miedo o la duda te roben la paz que Dios quiere darte. Elige hoy vivir con propósito, confianza y alegría, sabiendo que Él es fiel para completar la buena obra que comenzó en ti. Al cerrar, quiero animarlos a seguir adelante con estas reflexiones. Deja que guíen tus acciones y actitudes después de cada oración. Permite que la fe se convierta en la base de tu camino espiritual, que la paciencia moldee tu corazón, que la gratitud transforme tu visión y que la confianza en Dios te traiga paz en todas las circunstancias. Ahora, mientras te preparas para continuar tu caminata, recuerda esto. El Dios que buscas en oración es el mismo Dios que te sostiene en sus manos. Sus promesas son reales, su bondad es eterna y sus respuestas siempre llegan en el momento adecuado. Vive con esta certeza y verás cómo tu vida se transformará. Antes de cerrar, quiero agradecerles por estar aquí y seguir este mensaje. Si este contenido te resultó útil, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Esto nos ayuda a seguir creciendo y llevando mensajes que mejoren vidas. Y por supuesto, no te quedes aquí. Mira el siguiente video que seleccionamos para ti. Te inspirará aún más en este viaje. Nos vemos allí. Si necesitas algo más, háznoslo saber.